Buenas, mi nombre es Antonio Rivero y vengo a hablarles sobre la transformadora ideal. El transformador es un dispositivo especialmente diseñado y fabricado para que el acople magnético entre dos bobinas sea mejor posible y permite inducir un voltaje en la segunda bobina. El transformador está formado por un núcleo que suele ser un material ferromagnético para aumentar el acople magnético y por las dos bobinas, que en general se fabrican en cobre. Estas bobinas tendrán, por supuesto, una inductancia y una resistencia. El paso de la corriente por las bobinas produce, por lo tanto, pérdidas de potencia en la resistencia de las bobinas. De igual manera, existen pérdidas de potencia asociadas al hecho de que no todo el flujo magnético producido por la primera bobina pasa por la segunda bobina. La composición del transformador ideal consta de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras, vueltas de alambre conductor. Se compone de dos bobinas. Bobina primaria recibe el voltaje de entrada, bobina secundaria entrega el voltaje transformado. El flujo magnético generado por la corriente alterna en la bobina primaria induce un voltaje en la bobina secundaria debido al acoplamiento magnético. La relación de transformación, la razón de transformación del voltaje entre la bobina primaria y el secundaria depende del número de vueltas de cada bobina. Si el número de vueltas en el secundario es el triple del primario, en el secundario habrá el triple de voltaje. La fórmula para la relación de transformación es la fórmula es el voltaje secundario igual al número de vueltas en el primario más el número de vueltas en el secundario por el voltaje en el primero, en el primario. La relación de transformación, o también llama la razón de transformar, es el valor del consciente que resulta de dividir la cantidad de vueltas de la bobina primaria entre la cantidad de vueltas de la bobina secundaria. Es un transformador al vacío que no tiene carga conectada al bobinado. Las fuerzas electromotrices inducidas guardan una relación directa, por lo que también se puede determinar la relación de transformación con en otra forma de determinar la razón de transformación partiendo desde las intenciones corrientes nominales del bobinado primario y el bobinado secundario. La relación de tensión, eh, la relación de tensión y relación de corriente eh, se puede resumir de la siguiente manera. La corriente aumenta cuando se incrementa el voltaje sin cambiar la resistencia. Disminuye cuando se incrementa la resistencia sin cambiar el voltaje. La ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El voltaje eléctrico es la diferencia de potencial entre dos y permite el movimiento de electrones generando corriente eléctrica. La impedancia reflejada es un transformador importante que se relaciona cómo las impedancias se ven desde el lado primario o secundario del transformador. Cuando se carga al lado secundario de un transformador, esta se refleja en el lado primario a través de la relación de transformación. En otras palabras, la impedancia vista por la fuente en el lado primario corresponde a la impedancia del secundario, multiplicada por el cuadrado de la relación de vueltas de la bobina. Esto expresa generalmente como una relación de voltaje o corriente que se calcula utilizando la fórmula de la ley de Ohm. El circuito equivalente determinado es un circuito equivalente
que conserva todas las características eléctricas de un circuito dado. A menudo que se busca que un circuito equivalente sea la forma más simple de un circuito más complejo para facilitar el análisis. Por ejemplo, en el caso de los transformadores se utilizan circuitos equivalentes para representar su comportamiento eléctrico. Existen diferentes tipos de circuitos equivalentes según el nivel de detalle y precisión que se requiere. Algunos de los más comunes son el circuito equivalente exacto, que representa todas las características del transformador, incluyendo la resistencia, la inductancia, las reactancias, tanto el de devanado primario como el secundario. Este modelo es muy más preciso, pero también más complejo de analizar. El circuito equivalente aproximado simplifica el circuito exacto al considerar solo la resistencia y reactancias principales, omitiendo algunos detalles secundarios. Aunque menos preciso, es más difícil de manejar en cálculos y análisis. Y el circuito equivalente simplificado, aún más simplificado que el aproximado. Este modelo considera solo una resistencia en serie con una reactancia representando las pérdidas y la impedancia total del transformador. Y para concluir, en conclusión, el transformador ideal es una herramienta fundamental en la industria de la electricidad y la electrónica, ya que permite transformar los voltajes y corrientes en los circuitos eléctricos, y su funcionamiento se basa en la ley de Faraday de inducción electromagnética a través de dos bobinas y un núcleo de hierro. Gracias por su atención, me despido. Muchas gracias.